Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a estos programas que hemos llamado 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Como ustedes saben, en esta serie de programas intentamos explicar hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tanto sobre el contenido que nos trata de enseñar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sobre la forma en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam trataba de enseñarnos. Como sabemos, toda la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es parte de la revelación. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. El profeta no habla por decisión propia, por sus ideas, sino que cada palabra que dice es una revelación inspirada. La conclusión que sacamos de este versículo del Sagrado Corán es que todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, no solamente el contenido, sino la forma, la técnica que utiliza para llamar la atención, es parte de la sunna. Y por eso, cuando queremos transmitir un conocimiento, cuando queremos enseñar, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros alumnos, cuando tenemos que transmitirle un concepto a una persona que nos pregunta sobre el Islam, podemos utilizar estas formas que usaba el profeta sallallahu alaihi wasallam para de esa manera usar la sunna y también hacer llegar mejor el mensaje. La técnica de la que vamos a hablar hoy se llama use la experiencia ajena contando historias de pueblos de la antigüedad. Use la experiencia ajena contando historias de pueblos de la antigüedad. Esta técnica la podemos encontrar tanto en el Corán como en la Sunna. En el Sagrado Corán encontramos muchas historias. Historias de los profetas, historias de los pueblos antiguos que desmintieron a los profetas, y también historias de gente piadosa que no fue profeta. ¿Cuál era el objetivo por el cual Allah Azza wa Jal le revelaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estas historias? La Sunna nos cuenta que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza su misión de profeta, de hacer llegar el mensaje a la gente de Quraysh en la Meca, al comienzo recibía mucho rechazo. La gente no creía en él. La gente insultaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le ponían motes ofensivos. Evidentemente, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era una persona, un ser humano igual que nosotros, al tener esta respuesta de su pueblo, el cual había tenido una buena relación con él antes de que él fuera profeta, hacía que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se entristeciera y que también a veces dudara de cómo llevar el mensaje adelante, que por qué era que le estaban sucediendo estas cosas. Y por eso es que Allah Azza wa Jal le revelaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam las historias de los profetas anteriores, los cuales también habían pasado por dificultades, también habían pasado por el desmentido de su pueblo, que en vez de creer en ellos, los rechazaba. Y de esta manera la experiencia antigua de los profetas anteriores le servía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ganar confianza, para saber que esa era la sunna, la tradición de todas las personas que llamen al camino de Allah, que no van a recibir siempre flores y aceptación, sino que van a recibir desmentida, van a tener dificultades en el camino, mucha gente los va a rechazar. Así es el camino de la humanidad. Gente que acepta el buen consejo de adorar únicamente a Allah y llevar una vida recta, y gente que rechaza ese consejo y prefiere seguir adorando ídolos de una manera ilógica y llevar una vida evidentemente que no tiene que ver con la rectitud. Entonces, estas historias que Allah Azza wa Jalla le revelaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenían como objetivo brindarle la experiencia de los pueblos pasados, que aprendiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de la experiencia de los profetas anteriores.
Y evidentemente esas historias nos sirven a nosotros como musulmanes también para aprender de esa experiencia anterior. Cómo fue la experiencia que ellos tuvieron y cómo esas historias nos ayudan a acrecentar nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra comprensión de la realidad, porque lo que nos está pasando no es ni nada más ni nada menos que aquello que ya había pasado en el pasado a profetas en la antigüedad. De esta manera vemos cómo el Sagrado Corán utiliza esta metodología de contar historias del pasado para brindarnos experiencia, que podamos aprender de esa experiencia y transmitirlo a nosotros mismos como una forma de ganar experiencia, de ganar paciencia, de entender la realidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus dichos también utilizaba esta técnica, la de contar historias del pasado, experiencias del pasado, para ayudarnos a comprender mejor. Y debemos entender que también la mente del ser humano es propensa a que cuando nos cuentan historias de lo que sucedió en el pasado prestamos atención. A la gente le gusta escuchar historias. Por eso es siempre bueno en las clases, en las mezquitas, cuando se da un sermón, contar alguna historia. Esto no quiere decir que el jatib o el imam o el sheikh o el profesor o el padre va a convertirse en un contador de historias, solamente contar historias y buscar la moraleja. No, también se debe utilizar el texto del Corán, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam auténtica, pero contar historias es algo que llama la atención. Y todos sabemos qué importantes son para los niños las historias antes de irse a dormir. En la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos que cuando nos quería transmitir un concepto que era la obligación del ser humano como califa, guardián, protector en la tierra, cómo debe ocuparse del bienestar animal, cómo debe estar muy advertido de no maltratar a los animales y cómo hacer el bien a todo ser vivo, sea un ser humano o sea un animal, o sea incluso una planta. Cómo hacer el bien tiene una gran recompensa. Y por el contrario, cómo maltratar la naturaleza, maltratar a los animales, maltratar a las personas, tiene un grave castigo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos narra 3 historias. En esas historias nos narra cómo 2 personas, un hombre y una mujer, están sedientos en el desierto y encuentran un pozo de agua. Y luego de saciar su propia sed, ven a un perro sediento, a punto de morir de sed. Y se despierta en ellos la compasión, la misericordia. Y piensan que ese perro está tan sediento como ellos lo estaban antes de saciarse con el agua de ese pozo. Y ese hombre en una narración y una mujer en otra narración descienden al pozo, juntan un poco de agua y la sacan para saciar la sed de ese perro que estaba sediento. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos narra que esta es una historia que había sucedido a los pueblos anteriores. Y cómo esa gente, a través de esa buena acción de juntar agua para darle de beber a un perro, ganan el perdón de todos sus pecados y se aseguran el ingreso al paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam simplemente podría haber dicho que uno tiene la obligación de cuidar de los animales, del medio ambiente. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza esta técnica de contar historias del pasado que le son inspiradas, reveladas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para darnos a entender de una manera real algo que sucedió, porque las historias que nos cuenta el profeta sallallahu alaihi wasallam no son inventadas, son algo que ha sucedido. Y como esas personas a través de esa acción ganaron el perdón de todas sus faltas y el ingreso al paraíso. Y de la misma manera, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con otra historia, nos narra
cómo una persona, por maltratar a un animal, se gana el castigo del infierno. En esta historia, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice sobre una mujer que amarra a un gato y no deja que este gato pueda buscar su alimento y su bebida libremente, sino que lo deja atado hasta que muere. Muere de hambre y de sed este animal. Y cómo a causa de eso, esta mujer merece el castigo del infierno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace muy evidente en este hadiz las graves consecuencias que tiene maltratar a la naturaleza y específicamente en este hadiz a los animales. Y con estas historias el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está transmitiendo una moraleja, una enseñanza. Y entonces corresponde que todo padre, todo educador, todo imam, todo jatib, busque estas historias en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también la rica historia que tenemos de los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o los sahabiyat, las compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, en hermosos libros de compilación de historias, como se puede llamar Rijal Hawla Rasul o Nisa Hawla Rasul, hombres que acompañaron al profeta, mujeres que acompañaron al profeta, para transmitir la gran vivencia de estas personas y cómo acompañaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sentirnos de esa manera los que escuchamos esas historias reflejados en ellos, aprender de la experiencia de personas de la antigüedad. Quiere Allah Azza wa Jal concedernos la luz para comprender esta enseñanza dentro de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y también en el Sagrado Corán, y fortaleza para llevarla adelante. Los invito entonces que me acompañen en otro programa de esta serie que hemos llamado 20 técnicas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la educación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.